necesita cada día más de ti. En tu presencia quiero estar, mis manos poder levantar. Hoy iniciamos una nueva serie. Esta serie va a estar un poquito larguita, no se preocupe usted, probablemente terminemos hasta diciembre. Pero va a estar algo larga porque se llama Cara a Cara con Dios, la serie. Cara a Cara con Dios. Esa es parte importante porque quiero contarles el por qué cara a cara con Dios. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Jacob, hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Le quiero contar la historia para que usted pueda ver eso. Lo puede usted ver en el libro de Génesis, por favor, desde el versículo 27 aproximadamente, desde el capítulo 27 en adelante. Está la historia de Jacob, sobre todo de Isaac, el cual se casa con una mujer muy bella, conseguida por el papá, llamada Raquel, y ellos tienen dos hijos gemelos. Uno de ellos es Jacob, el otro es Esaú, pero dice la palabra que cuando nace primero, dice que desde dentro del vientre de la mamá, ¿de acuerdo? Los dos se peleaban por ver quién nacía primero, y pues ganó Esaú. Nace Esaú y resulta que Jacob nace agarrado del carcañal, de acuerdo, de Esaú. Y durante ese tiempo hubo una gran rivalidad porque Isaac tenía su preferido, que entre los padres no tiene que haber, pero él sí tenía, Esaú era uno de sus preferidos, y Jacob era preferido de la mamá, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre llamado Jacob se le ocurre, en todo momento buscó hacer siempre las cosas desventajosas delante de Esaú. Y este hombre en una ocasión, Jacob era un poquito más mimado, se encargaba del cuidado de los borreguitos y de la cocina dentro de casa, y Esaú era cazador, dice, ¿de acuerdo? También eran muy diferentes. Jacob era lampiño, Esaú era muy velludo, ¿de acuerdo? Y una ocasión va Esaú de caza y resulta que no caza nada. Y regresando a su casa, se encuentra que Jacob había preparado, ¿de acuerdo?, un hermoso guisado de lentejas. Y Esaú le dice a Jacob, le estoy resumiendo varios capítulos del libro de Génesis, pero quiero que se interese en leerlo, por favor. Resulta que llega Esaú y dijo, qué rico huele esta comida, y llega y le pide un plato de comida a Jacob. Pero Jacob era ventajoso. ¿Desde cuándo quería sacar ventaja en contra de Esaú? Y le dice Jacob, sí, con gusto te doy un plato de mi lenteja, pero véndeme tu progenitura. ¿De acuerdo? Usted dirá, lo mismo que Esaú. Él dijo, ¿de qué sirve la progenitura? Tenía algo muy importante en la progenitura en aquel tiempo, porque el primogénito en aquel tiempo, si el papá tenía que orar por el primogénito, y al orar derramaba una bendición de todo, y a él le quedaban todos los bienes del padre, y el menor tenía que servir al mayor durante ese tiempo, porque en él había recaído la bendición, y es lo que buscaba Jacob. Y lo consiguió, porque Esaú no le tomó importancia a la progenitura, y por un plato de lentejas le vendió la progenitura a Jacob. Cuando al paso del tiempo, Isaac decide bendecir a su hijo mayor sin saber que este hijo mayor ya había vendido la progenitura al menor. Y le dice al mayor, ¿sabes qué? Quiero que salgas a cazar y me prepares de lo que caces un buen plato de alimento para que yo coma y después de eso yo te bendiga. Y eso lo escuchó la madre. ¿Y qué cree? La madre, tramando eso, fue a decirle a Jacob, ¿sabes qué? Tu padre va a hacer esto, esto y esto, va a bendecir a Esaú. Por tanto, hagamos algo. Ve, mata uno de tus corderos, prepara una buena comida. Pero mamá, dice Jacob, pues yo soy todo lampiño y mi hermano es velludo. Tú no te preocupes. Pues ¿qué hizo la mamá? Pues de la piel del becerro se lo pegó en las manos a Jacob con tal de hacerse pasar por Esaú. Cuando llegó a la presencia del padre, ya regresé, traigo la comida que tienes que comer. Comió
Isaac, para colmo, ya no tenía buena vista, había perdido la vista, y él solo por tacto veía. Entonces al tratar de reconocer, la manera en que reconocía a sus hijos era precisamente a uno lampillo y el otro velludo. Entonces él tocó, vio que aquel traía muchos vellos de un borrego, y ¿qué hizo? Bendecir a Jacob. Por esa razón, de acuerdo, es que Jacob, por ahí vamos a hablar de él un poquito más, se le conoce como el usurpador. Él usurpó un lugar que no le correspondía. ¿De acuerdo? Cuando Esaú se entera, regresa y se entera de que ya había sido robada su bendición, él se enoja tanto que inclusive la propia madre prepara maletas a Jacob para que éste salga huyendo y su hijo no atente contra Jacob, y lo manda a casa de un hermano llamado Labán. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, durante un buen tiempo ahí conoce Jacob también a su esposa Rebeca, la cual ahí ya confundí, Raquel, la cual trabaja 7 años para su suegro y no le dan. Ahí dicen que era mal músico Labán porque le pusieron la menor y él dio la mayor. Entonces este chiste de músicos nadie entendió, pero bueno. Entonces trabaja 7 años y en vez de darle a Raquel le dan a Lea. ¿De acuerdo? Y ahí tuvo que trabajar 7 años más para que ahí obtuviera a Raquel. Con esa mujer Jacob tiene hijos con Rebeca, con Raquel y con la concubina de Lea, y con la concubina de Raquel. O sea, imagínense, 4 mujeres el bendito hombre. Ustedes ya no pueden eso, solo él pudo. Ustedes ya con la que tienen al lado, no anden ahí buscando más. ¿Sale? Entonces él tuvo 12 hijos con 4 diferentes mujeres. ¿De acuerdo? Pero él tenía que ponerse a cuenta con su hermano Esaú, tenía que regresar a casa de su padre, a tierra de su padre. Y para eso, precisamente, quiero llegar a lo que al título del tema. Es una introducción. Él tuvo un encuentro con Dios, igual que nosotros, un encuentro con Dios cara a cara. ¿Por qué? A ese lugar le puso Peniel de nombre, porque dijo, vi cara a cara con Dios y fue librada mi alma. Eso lo pudo usted leer en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 30, si usted quiere leerlo. Y precisamente él tuvo que tener ese encuentro con Dios, importante. ¿De acuerdo? Entonces, vi cara a cara con Dios. Entonces, hoy vamos a tener el tema, se llama un encuentro con Dios. Así como lo tuvo Jacob. Quiero leerles el texto de principio antes de platicarles. Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano de nosotros está el Señor, de los que le invocamos, de veras. ¿De acuerdo? Porque muchos podemos estar invocando al Señor, pero lo estamos invocando de labios, pero nuestro corazón está en otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Él no está lejano. El Señor no está lejano. Y hoy vamos a revelarles de la gloria de Dios en nuestra vida, como lo hizo en 4 vidas de 4 hombres en la Biblia. En la vida de Jacob, en la vida de Saulo, en la vida de Moisés y en la vida de Job. 4 varones vamos a estudiar el día de hoy, importantes, que tuvieron un encuentro muy personal con Dios. Y probablemente no te identifiques con los 4, o probablemente te identifiques solamente con 1, o probablemente con 2 o con 3, pero esa es parte importante, que tú entiendas que cada uno de nosotros en cierto momento de nuestra vida tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos. Amén. Vamos a empezar a hablar del primer hombre del que les estaba yo contando, de Jacob, el usurpador. No sé por qué aquí dice Jacob, pero ya cuando lo empiezo a editar, ¡pum!, lo expande muy feo. Voy a investigar eso pero ahí sí dice Jacob, el usurpador, y hasta abajo trae el texto bíblico. Entonces, yo les decía que en el libro de Génesis, capítulo 32 al 36, ahí se anotaron varias de las experiencias cruciales de la vida de Jacob, en la cual nos da 3 cuadros vívidos de este hombre que nos ilustra el conflicto entre la carne y el espíritu, entre la vieja vida
y la nueva vida. ¿De acuerdo? Después de que Jacob transó y vivió con Labán, Jacob decide ya regresar a casa y era el tiempo de que Esaú, su hermano, viniera a ver a Jacob. Jacob estaba a punto de enfrentarse a su pasado, un pasado que él ya había olvidado. La pregunta era, ¿lo perdonaría Esaú? ¿Lucharía con él? Porque Esaú era un hombre que ya tenía un ejército bastante bueno, mientras Jacob, pues solo sus 12 hijos, sus sirvientes y su ganado. ¿De acuerdo? Entonces, algo trágico pasa en nuestras vidas cuando el pasado nos alcanza a nosotros. ¿De acuerdo? Cuando el pasado alcanza a cada uno de nosotros que somos pecadores. Hace unos días alguien me decía, es que ya no somos pecadores. Bueno, pero qué mentiroso, desde ahí estás pecando porque es mentiroso. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos siendo pecadores. Así como los de Alcohólicos Anónimos que dicen que son alcohólicos en pausa, nosotros somos pecadores en pausa también. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento de nuestra vida podemos volver a caer, claro que sí. No estamos libres de no volver a caer. ¿De acuerdo? Y más cuando estamos nosotros, tenemos un enemigo tremendo que es Satanás. Y dice la palabra en Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no anda buscando a quien devorar de los que ya tiene, sino de los que se le fueron. ¿De acuerdo? Eso es parte importante. Por eso el Señor dice que nosotros oremos, ¿sí? Y velemos. Por eso nos dice desde el principio, orad y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿A quién? Buscando a quién devorar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y es muy feo cuando ese pasado nos alcanza. En sí la geografía no puede borrar nuestro pasado, así como no borró el de Jacob. Jacob, 20 años de historia, 20 años después, no podía cambiar su pasado. Pero antes de que Jacob se encontrara con Esaú, él tuvo 3 encuentros diferentes. Número 1, primer encuentro. El primer encuentro lo tuvo con ángeles de Dios. Con los ángeles de Dios. Eso lo podemos leer en Jacob capítulo 32, versículo 1 al 2, por favor. Tuvo esos 3 encuentros. Ahorita vamos a ir descifrando cada uno de ellos. Él vio primeramente ángeles en Betel. Y cuando él lo vio, eso le debió haber recordado que Dios estaba bajo control de todo. Dios estaba bajo control de todo, ¿de acuerdo? Vea lo que dice la que sigue. El Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ve el texto de parte de Dios que te está diciendo que Él está mandando ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso lo sabía Jacob. Le manda ángeles el Señor, ¿de acuerdo? Le mandó ángeles el Señor para recordarle a él que todo estaba bajo control. Ahora, nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos recuerde toda nuestra vida que todo está bajo el control de Dios, que no hay cosa que se salga fuera del control de Dios. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Entonces Él le llamó a aquel lugar los 2 campamentos, ¿sí? El suyo y el campamento del ejército de los ángeles. ¿Sí? Le puso Betel a uno de ellos. Pero ¿qué pasó? Falló en cuanto a poner su fe en Dios, que años atrás le había prometido protegerle. Él ya había obtenido palabra del Señor que le había dicho: yo te protegeré.
Y él al momento de ver a los ángeles hace esos dos ejércitos, pero no puso su confianza en el Señor, porque el Señor tenía que poner su confianza porque Él ya había prometido protegerle. ¿Qué pasa con los creyentes de hoy? Tal vez claman al creer que andan en la voluntad de Dios, pero muchos no andan en la voluntad de Dios. No sé si sea tu caso o no sea tu caso. Este tema es para que tú reflexiones si verdaderamente andas en la voluntad de Dios o no andas en la voluntad de Dios. Porque la palabra en el libro de Mateo 6 es muy claro cuando dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Eso es parte importante. Jacob empezó a desconfiar, a desconfiar de los ángeles y a confiar en sí mismo, en sus estrategias de nuevo. ¿Sabe qué hizo él? Trató de aplacar a Esaú con regalos, dividió a su gente en dos grupos, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen que hizo? Ignoró al ejército de ángeles que se le había aparecido. Él tuvo un encuentro con los ángeles. Los ángeles eran señal de que Dios estaba bajo control de todo. Y más sin embargo él los ignoró. Él dijo, ¿saben qué? Yo tengo mis propias estrategias. Voy a dividir mi grupo en dos. Voy a mandar a unos adelante con regalos. Y si los matan a esto, tenemos el tiempo de ir al segundo grupo. Qué traca, la verdad. Está bien trance el hombre, ¿verdad? Pero ni siquiera la confianza en Dios. Y después de dar estos pasos de confianza de manera carnal, hasta por último pidió a Dios, casi se olvidó de cómo Dios lo había protegido contra Labán, cómo Dios lo había protegido de esa manera contra su suegro. Aquí no era suegra, aquí era suegro ingrato. Así que no hablen más de las suegras, también los suegros son tremendos. ¿Vale? Labán era un suegro condenado. Imagínense, para un tranza otro mayor. Este le robó, le transó a su hermano la progenitura. El suegro le hizo la tranza de que trabajara 7 años, por darle a la hija menor, y no le dio a la hija menor, sino que al momento de la boda, ya todo borracho aquel, metió al aposento a la hija mayor, la más feíta, dicen, ¿no? La menos agraciada. Y al darse cuenta de que no era con la que él había trabajado 7 años, fue y le reclamó al suegro. Y el suegro, no, es que las cosas no son así. Aquí primero tiene que salir la mayor para que yo te dé la menor. Y tuvo que trabajar. Y como veía que cuando Jacob estaba a cargo de sus labores y todo, prosperaba todo. O sea, por otros 7 años de prosperidad. Y trabajó este hombre 7 años para que le dieran a Raquel. ¿De acuerdo? Entonces, Dios lo protegió durante todo su tiempo, lo bendijo. ¿Y cada vez qué? Se estaba olvidando de él. Él empezaba a utilizar sus propias estrategias. Muchos de nosotros, a veces, ¿qué pasa? Cuando tenemos algún tipo de negocio, cualquier tipo de situación, primero buscamos nuestras estrategias antes de buscar las de Dios. Y cuando nos salen mal las cosas, papito, ayúdame, Señor, ya la regué. Por mucho que tú sepas hacer las cosas, no las vas a hacer mejor que Dios. Y si no está la protección de Dios en tu vida, un poquito peor, no vas a lograr hacer las cosas como deben de ser. Tenemos nosotros que buscar primeramente la protección de Dios. Amén. Segundo encuentro que tuvo, ya lo tuvo con el Señor. Verso 21 al 26, ahí vamos a ir al radito viéndolo todo eso, ¿de acuerdo? Ahí nos habla precisamente, él se encuentra con Dios. Muchos de nosotros cuando nos encontramos a solas con Dios es cuando las buenas cosas empiezan a ocurrir. Y a veces decimos, gracias Padre porque sé que estás conmigo. Dios vino para luchar con Jacob y luchó durante toda la noche con él. Tengamos presente que Jacob no luchaba para conseguir una bendición de Dios.
Más bien se defendía y se rehusaba a rendirse. El Señor quería quebrantar a Jacob y traerle al lugar en donde sinceramente podría decir: yo no soy sino Cristo en mí. Y es lo que tenemos que decir nosotros: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchas veces queremos vivir todavía nosotros dependiendo de nosotros mismos y ya no dependiendo de Dios. Y toda la noche Jacob defendió, rehusó a rendirse y aún no admitía que había pecado. Muchos de nosotros parece que pecamos y no admitimos, nos justificamos como diciendo: es que no, si yo hice esto es porque ella tuvo la culpa, o si yo hice eso es porque fulano de tal tuvo la culpa. Y en vez de aceptar nuestro pecado, tratamos de justificarlo de alguna otra manera, ¿de acuerdo? Y no es así. Entonces Dios lo debilitó y en lugar, ahora sí que en lugar de él conseguir una bendición como tal, él no la pidió, pero sí la recibió. Él no pidió la bendición, pero sí la recibió, pero tuvo que luchar con Dios para poder recibirla. Pero para eso tuvo que tener un tercer encuentro, y eso lo vamos a leer desde el verso 26 al 32. Él se tuvo que encontrar con sí mismo. La verdad que no nos vemos en verdad hasta que primeramente vemos al Señor. No podemos ver nuestros errores hasta que Dios viene a nuestra vida, hasta que el Espíritu Santo viene hacia nosotros. No hay de otra manera. Yo te preguntaría: ¿cuál es tu nombre? Porque esa fue la pregunta que obligó a Jacob a confesar su propio yo. ¿De acuerdo? Yo, Jacob el engañador, Jacob el tranza, el muchas mujeres, el mentiroso, el ladrón, el borracho, el sinvergüenza. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque tú podrás decir: me llamo Luis Eduardo, pero ¿qué escondes detrás de ti? ¿Cuál es verdaderamente tu verdadero nombre? Pueblo chico, infierno grande. ¿Qué les quiero decir con eso? En tu colonia ya no te conocen con el nombre que tienes, sino con un apodo. Y el apodo te lo pusieron por lo que has cometido, por la falta que has cometido o por alguna situación que tú has hecho. Fulanito de tal, el trácala ese. Voy a poner un ejemplo. No quiero que me vaya yo a ofender a algún mecánico acá. Si alguien es mecánico, que no levante la mano. O maestro albañil, que no levante la mano. Por lo que voy a decir. O carpintero. Disculpe, es que me recomendaron al maestro fulano de tal para un trabajito. Ay, ni vaya con ese. Es tranza, es ratero. Porque probablemente sean injustas la forma en que cobra, o simplemente no entregue los trabajos a tiempo, o simplemente no cumpla con la palabra que dio. Y eso, cuidado, porque nos es pecado a nosotros. Tú tienes que tú sí sea sí y tú no sea no. Si vas a entregar un trabajo, si le estás diciendo que mañana es mañana, y si no, mejor dile: ¿sabe qué? Está difícil la cosa, deme 2-3 días más. Bueno, le quiero decir porque el nombre de Jacob así era trácala, era tranza. Pero una vez que se enfrentó él mismo y confesó su pecado, Jacob pudo ser cambiado y Dios le dio un nuevo nombre. Si tú no te enfrentas al pecado que estás cometiendo, si tú no te confrontas con el pecado que tienes, si tú solo quieres mantenerlo oculto, cuidado. Ese encuentro con Dios, tienes que tener ese encuentro con Dios para que te des cuenta precisamente de ese pecado. Imagínate, su nombre era Jacob, el usurpador, el engañador, pero Dios le cambió el nombre.
Porque le dijo: ahora ya no serás llamado Jacob, sino Israel. ¿Y sabe qué significa el nombre de Israel? Príncipe de Dios, o hombre gobernado por Dios. Dios le dio un nuevo comienzo, un nuevo poder para empezar y para poder andar en el Espíritu, y ya no más en la carne. Muchos de nosotros necesitamos eso en nuestras vidas, ser confrontados con Dios para que le dé un giro a nuestras vidas, para que nos diga: a partir de ahora ya no vas a seguir siendo tranza, ya no vas a seguir siendo borracho, ya no vas a seguir siendo lo que estás ocultando de tu pecado, mentiroso, mal hablado, o etcétera, etcétera, etcétera. Y los etcétera son peores, más que no los quiero nombrar. ¿De acuerdo? Tienes que tener un nuevo andar a partir de ahora, porque ¿sabes qué pasó con Jacob? Caminaba muy bien, pero en la pelea que tuvo con Dios, dice que le tocó la coyuntura de la cadera, y a partir de ese momento cambió su caminar, empezó a cojear. Dios lo quebrantó, pero su cojer era una señal de poder, no de debilidad. El sol salió y Jacob cogió, y al ir al encuentro con Esaú fue con la ayuda de Dios. Él fue ya caminando con la ayuda de Dios. Entonces, Jacob tuvo un encuentro bastante personal con Dios, ocultando lo que él era. Pero les hablo del nombre número 2, del segundo encuentro. Saulo de Tarso, famoso Pablo. San Pablo para los que lo conocieron en la religión católica. Saulo de Tarso, el religioso. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, y antes del encuentro con el Señor era un hombre universitario, era un hombre graduado con altos nombres de la mejor escuela de teología, cuyo maestro era Gamaliel. Era un hombre súper estudiado, era un hombre que verdaderamente, si usted le quería preguntar de teología, miren, tururú. Buenísimo el hombre. Él fue fariseo de fariseos, es decir, gran religioso. Además era un gran hombre que perseguía y mataba a los cristianos. Era un enemigo del Señor. Él no solo le tiraba piedra a las láminas de las iglesias cristianas, ni los insultaba diciéndole aleluya a sus hermanitos, ni hacía ceviche de cristiano. Dice la palabra que un día cuando él pasaba por el desierto, ¿sí? Cuando fue él que tenía que ir a Damasco a perseguir a más cristianos y hacer ceviche de cristianos, dice que ahí el Señor le habló. Texto que sigue. La que sigue. La que sigue. Ya vamos atrás. Ahí está. Hechos capítulo 9, versículo 13 a 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de nosotros antes de entrar aquí éramos persigue cristianos. Ahí va el mochilón, quiebra santo, quema santo. El hermano, ahora dicen no, que somos los hermanos alejados, o como dicen, los protestantes, los hermanos alejados. Así era Pablo, así de religioso. Ya te va a castigar porque te alejaste. Pero ¿sabe qué? Él tuvo que tener su encuentro personal con Dios. Quedó ciego por 3 días. Y allí escuchó la voz del Señor y todo eso cambió su vida. Después de eso, él amó tanto, tanto al Señor que lo defendió hasta con su propia vida. Y si usted conoce, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él, desde las cartas romanas
¿De acuerdo? Hasta el libro hablamos de Filemón. Hebreos ya no se sabe si fue él, se cree que fue alguien más. Su experiencia de conversión de él puede resumirse en 4 afirmaciones. Primeramente, vio una luz, tuvo esa experiencia personal con Dios, oyó la suprema voz de Dios. 3, terminó de inmediato con su teología y su religiosidad. Él dijo: todo lo que sé, la verdad, no sé nada. ¿Y qué otro? Obedeció el llamado. Todo pecador está en las tinieblas hasta que la luz del evangelio brilla en él. Todos salimos de la religión tradicional. Aquí no hay nadie que diga que no ha salido de ahí, por si no vivía en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero si eres mexicano, todos estuvimos en la religión tradicional. Vivíamos en tinieblas, pero la luz del Dios, así como a Saulo, vino a nuestras vidas. Y eso nos hizo que nuestro entendimiento fuera abierta. Éramos perseguidores también, porque sin querer, ¿qué le decíamos al hermano que decíamos que era evangélico? Mochilón, no sabe, ya se alejó. Pero él tuvo que tener un encuentro personal con Dios, un encuentro diferente para que él tuviera una conversión de vida y dejara su alta enseñanza y todo para seguir a Dios. Amén. Número 3, vamos a hablar de otro encuentro. Moisés, el libertador tartamudo. De repente amaneció y un nuevo día amaneció para Moisés, donde todo cambiaría para él. Esa mañana salió con sus ovejas, no tenía ni idea de que se encontraría con Dios. Él no tenía ni la idea. Tú no sabes en qué momento Dios te va a visitar. Tú no sabes en qué momento Dios va a tener un encuentro personal contigo. ¿De qué manera? No sabemos. Él salió a pasear sus ovejas. Por tanto, vale la pena estar listos. Porque nunca sabemos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y hay que estar preparados. En Éxodo capítulo 3, la que sigue por ahí, Dios se le aparece a Moisés. La que sigue. Ahí está, ahí nada más. Dice que subió al monte Sinaí y la zarza estaba ardiendo. Tenía un significado triple. Fue un cuadro de Dios porque Él reveló su gloria y su poder, sin embargo no se consumió. Dice que Él llegó al monte, ¡pum!, y se encontró una zarza ardiendo. Y empezó a ver y veía que no se consumía, que era un fuego que estaba constante. De esa manera se le aparece Dios a Moisés mostrándole su poder. Moisés necesitaba que se le recordara la gloria y el poder de Dios, porque estaba a punto de iniciar una tarea imposible. La zarza simboliza a Israel atravesando el fuego de la aflicción, pero no se consumía. ¿Cuántas veces naciones han tratado de exterminar a los judíos y han fallado? ¿Usted sabe eso? Hitler pues fue el último y no logró exterminar a los judíos. La zarza también ilustra a Moisés, un pastor humilde que con la ayuda de Dios sería un fuego que no podría apagar. Moisés fue llevado al lugar donde se inclinó ante Dios y le adoró con asombro, porque este es el verdadero comienzo del servicio cristiano, la adoración. Tú ya conociste de Dios, tu servicio que sigue es adorarlo. Muchos creemos que podemos tener otro servicio más. Estar aquí al frente predicando, o estar dirigiendo, o dentro de la alabanza. No. Tu primer servicio delante de Dios es adoración. ¿Saben? Moisés tuvo que quitarse los zapatos, y eso es símbolo de humildad. Y muchos de nosotros como siervos tenemos que quitarnos los zapatos en humildad. Dios nos puede usar para que nosotros andemos en poder.
Pero no nos da ese poder para que nosotros seamos arrogantes. Porque muchas veces podemos nosotros orar por los enfermos y que ellos sanen, o por las personas y que éstas caigan o reciban la unción del Espíritu Santo, y tal parece que el poder salió de nosotros. No, eso nos da arrogancia. Y no tenemos que ser arrogantes, que tenemos que quitarnos los zapatos y entender que esos zapatos simbolizan humildad, quitárnoslos. Antes de que Dios llamara a Isaías, le reveló su gloria. El recuerdo de la zarza ardiendo debe animarnos a nosotros, al igual que a Moisés. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que nosotros tenemos un trabajo bastante trabajoso dentro del desierto. Pero Dios también designó a Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 10, la que sigue. Dice, la actitud de Dios. Muchas veces nosotros decimos, he visto, he oído su clamor, se ha descendido. Moisés a menudo preguntaba acerca de la condición de su querido pueblo, y ahora se la muestra a Dios. Dios, ¿sabías que tiene un plan definido para nosotros, para cada uno de nosotros? Para sacarnos de la esclavitud en la que vivimos. ¿Y de qué esclavitud? Usted me preguntaría. ¿Sabía que el pecado esclaviza? Nos esclaviza a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el que anda mintiendo no puede decir soy mentiroso, sino vive bajo la esclavitud de la mentira, sabiendo que en cualquier momento lo van a caer de la mentira. El ladrón no puede decir soy ladrón. Lo esclaviza, ¿por qué? Porque tampoco puede decir, ay, miren, ando robando. Bueno, que ahorita ya los diputados y todos ya pueden decirlo más libremente. Pero cada pecado esclaviza. Y nosotros podemos ser libres de eso. Entonces Dios tiene un plan definido para sacarnos y llevarnos a una tierra prometida. Y sabes, lo que Él empieza, lo termina. Moisés se regocijó sabiendo que Dios iba a sacar al pueblo de Israel. Pero entonces oyó las nuevas, que Él era el libertador, que Él lo iba a levantar a Él. ¿Para qué? Para que libertara al pueblo de Israel. Dios nos usa como instrumentos humanos para realizar su obra en la tierra. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? De que muchos de nosotros tenemos que estar dispuestos para que cuando Dios nos diga quiero que vayas, yo diga heme aquí, Señor. Moisés no fue así. Él puso pretextos para poder ir. Hay que ir a predicarle al vecino, a la vecina o al... ¿Qué es lo primero que vas a decir tú? Mira lo que hizo Moisés. Moisés puso una serie de pretextos, pero Dios le responde a él. Él no estaba de acuerdo de inmediato con el plan de Dios de ser enviado. Era un fracasado. Era demasiado viejo. Tal vez a lo mejor esos fueron los argumentos que pasaron por su mente, pero expresó al menos 4 objeciones mientras discutía con Dios respecto a su voluntad para su vida. Y muchos de nosotros podemos estar también nosotros quizás no cumpliendo la voluntad de Dios y poniendo objeciones, pretextos. Cuando Dios le digo, quiero que tú vayas, es lo primero que dijo, ¿y quién soy yo? Éxodo 3, 11, 12, la que sigue, ahí está, miren. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto de los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Este hombre tenía años de comunión y disciplina en el desierto. Eso lo había hecho una persona humilde, una persona que no iba a estar actuando en la carne. Porque una persona que actúa en la carne es impulsiva, no ve obstáculos. Pero una persona humilde caminando en el Espíritu sabe de las batallas que se avecinan. Y la respuesta de Dios que le dio a este hombre fue para darle seguridad. Yo estaré contigo. Esta promesa lo sostuvo 40 años. No es importante quiénes somos. Lo que importa es que Dios está con nosotros, porque sin Él no podemos hacer nada. ¿Qué pretexto le estás poniendo a Dios para tú ir a predicarle a las personas? Si Él te está diciendo, yo estaré contigo, ¿le crees a esa promesa? Entonces todo lo que emprendas, tú tienes que entender que vas con Él, que Él está contigo a donde quiera que tú vayas. Pero después de decirle, ¿quién soy yo?, le dice, bueno, pues, ¿quién me envía? Si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué les digo? La que sigue. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Otro pretexto. Y Dios le dice, hey, Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. La que sigue. Ya no sigue. Se trabó, ahí está. ¿Y qué cree? Soy inepto. ¿No me creerán? Moisés dijo, no me creerán. Pero Dios acababa de decir que sí creerían, de modo que estaba afirmando que él iba con él. Algo importante que tenemos que saber, que eso mismo utilizó Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando él decía yo soy, la gente se enardecía, porque yo soy significaba precisamente Dios. ¿Y cómo es posible que él diga yo soy el nombre del Dios Altísimo? Dios dijo yo soy. Todo lo que Moisés pudo decir fue no soy, porque él se miraba a sí mismo, a sus fracasos, en lugar de mirar a Dios y su poder. ¿Cuántas veces tú ves tus fracasos, todo lo que no has logrado hacer, y te sientes incapaz de hacer lo que Dios te está mandando a hacer? Pedro también experimentó eso. Lucas capítulo 5 dice que toda la noche estuvo pescando, cuando llegó Jesús a su barca y le dijo, boga mar adentro. Y Jesús le dijo, más en tu palabra. Sabes, hay muchas cosas que tú vas a hacer y ya no vas solo, Dios va contigo. El gran yo soy va contigo. Muchos podríamos decir, Señor, envía a cualquiera menos a mí. Ese era el clamor de Moisés. Esa es la actitud de incredulidad, y esa actitud enfureció a Dios. Por esa razón Dios le dio a Aarón para que fuera su ayudante. Pero desafortunadamente Aarón, más que ser una ayuda, resultó ser más un obstáculo que una ayuda. Aarón llevó a la nación a la idolatría, porque cuando Moisés estaba en el monte escribiendo las tablas, los 10 mandamientos, Aarón ya había accedido a que el pueblo hiciera un becerro de bronce y de oro. Aarón murmuró contra Moisés
Moisés estaba dispuesto a confiar en su débil hombre de carne en lugar de confiar en Dios viviente. Dios unió a dos hermanos para que le sirvieran. Pero tú estás dispuesto a servirle a Dios, porque para eso es el otro encuentro. Dios quiere que tú le sirvas. Él tiene un propósito de servicio para tu vida. Está bien, trabaja, provee para tu casa, porque dice que el que no provee para su casa es un incrédulo, pero también tienes que servirle a Dios. Hay mucha gente allá esperando que uno se le predique, esperando que verdaderamente uno abra la boca para poderle predicar de Cristo. Y más sin embargo, ¿qué hacemos? Nos callamos. Es el tiempo de salir y predicar la palabra. Es que me va a insultar y me va a decir mochilón, que te diga. Imagínense cuando tengas que predicar y esté tu vida en peligro, ¿lo vas a dejar de hacer? ¿Vas a negar a Jesús? ¿O estás dispuesto a estar con Él hasta la muerte? Es lo que tenía que hacer. Moisés sabía lo que se arriesgaba. Faraón podía haberlo agarrado, pudo haber matado, pero más sin embargo él arriesgó su vida. Amén. Pero hay un último encuentro, Job, el justo. Porque ya hablé ahorita aquí de Jacob, el usurpador, tranza. Ya hablé de Pablo, el religioso. Hablé de Moisés, todo le daba vueltas. Pero ahora hablo de Jacob, el justo, porque aquí pueden haber gente que todavía se sienta justa, recto, temeroso de Dios. Así era Job. Pero tuvo un encuentro con Dios por medio de una prueba que Dios permitió pasar. Job 42:5 dice: ahora conozco que de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos conocemos a Dios por oídas nada más, por lo que ha hecho en otras personas. Pero verdaderamente reconoces todas las cosas que ha hecho en tu vida. Reconoces verdaderamente los cambios que ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado. ¿Reconoces eso? Porque si no, estás igual que Job. Él se sentía justo, él se sentía que no mataba ni una mosca, que era súper justo. Mas sin embargo Dios permitió que pasara esa prueba para darle a entender que verdaderamente justo en esta tierra no hay ninguno, bueno no hay ninguno. En una ocasión se acercó una persona a mí a preguntarme, había fallecido un familiar, y lo primero que me pregunta la persona: pastor, ¿por qué le pasa esto a las personas buenas? Y digo: ¿quieres que te dé una respuesta que no te va a gustar? No, sí, dígamelo. ¿Por qué le pasa esto a gente buena? A toda la gente buena. ¿Sabes por qué le pasa? Porque en este mundo nadie hay bueno. Por eso le pasa. Bueno, que tú crees que es bueno, pero no hay nadie bueno en esta tierra. Todos somos pecadores. Tuvieron que llegar los tres amigos de Job para decirle que era un hipócrita, que había pecado en oculto en su vida y que Dios lo estaba castigando. Job insistía en que no sabía de algún pecado oculto, y ellos siguieron argumentando con él. Dios mismo indicaba que no tenía ninguna causa, porque Dios decía que él era un hombre conforme a su corazón. Pero ¿cuál fue el resultado final? Job tuvo que humillarse, se tuvo que arrepentir. Dios no acusaba a Job de los pecados, pero sus amigos lo acusaban de haber cometido. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo acusa de no verse a sí mismo a la luz de la grandeza y de la majestad de Dios. Él tuvo que tener una experiencia religiosa, y Dios no quería ser un Dios de segunda mano, ya que Él quería que tuviera un encuentro personal con Él y que esto valiera la pena. Ahora, yo no sé cuál sea tu condición. Lo que sí sé es que así como los hombres de ayer, hombres que hoy te prediqué,
tuvieron encuentros con Dios, con un Dios creativo, tú también tienes que tener un encuentro especial con Dios. No sé de qué manera, pero tú tienes que estar preparado para ese encuentro personal con Dios. Tú tienes que estar dispuesto a tener ese encuentro personal con Dios. No sé si ya disfrutaste de ese encuentro y estés en ese encuentro con el Señor, pero ese encuentro debe reflejar en tu vida un nuevo nacimiento, un nuevo día, un nuevo comienzo. No puedes ser la misma persona de antes. El mismo Pablo le dijo: si robabas, ya no robes; si mentías, ya no mientas. No puedes seguir siendo lo mismo. Tú no puedes seguir echándole un ojo al pasado. Tienes que ser diferente. Y tienes que prepararte así como Moisés a subir al monte Sinaí para ver la gloria de Dios. Una zarza ardiendo que no se consume, un monte que humea, que tiembla. Pero sabes, tu corazón también tiene que temblar por Dios. Tu corazón también tiene que desear estar con Dios, tener ese tiempo con Dios. Eso es parte fundamental. Hoy tiene que amanecer un nuevo día para cada uno de nosotros. El sol tiene que resplandecer a un punto de brillar, iluminar, de darnos un entendimiento, y que a partir de ahora no solo digas de oídas conozco a Dios, sino que tus ojos vean lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, pero tú estás dispuesto verdaderamente a tener un encuentro con el Señor. Ya no tienes por qué ser un usurpador, ya no tienes por qué seguir siendo un religioso, ya no tienes que ser una persona que ponga pretextos para todo, ya no puedes ser una persona que se sienta justo en todo. Dios quiere transformarte, pero para eso tenemos que quitarnos los calzados de nuestros pies, y eso habla humildad. Tener la humildad para poder nosotros ¿qué? Tener ese encuentro personal con Dios. ¿Qué está buscando? ¿Tú estás dispuesto a encontrarlo? Quiero que te pongas de pie y cierre tus ojos así como está. Una palabra dura, pero a veces se tiene que predicar así para que podamos entender. Si con tus ojos cerrados, dile a Dios que te muestre de qué pecado estás ocultando. Verdaderamente, ¿cuál es tu nombre? Que te confronte con tu pecado. Es la manera en la cual vas a poder tener un encuentro personal con Él. Dile, Señor, que quite toda religiosidad de tu corazón. Señor, yo sé que la religión no me va a salvar. Sé que no es seguir una religión, sino es el tener un encuentro personal contigo, el poder conocerte a ti, Señor. Dile a Él, Señor, yo no quiero poner pretextos como lo puso Moisés. Yo quiero caminar con el gran yo soy, que eres tú, mi Señor. Quiero que mi vida sea transformada a partir de ahora. Yo quiero, Señor, verte cara a cara, y que mi alma sea transformada, sea cambiada, Señor. Tampoco, Señor, quiero sentirme justo delante de los hombres, Señor. Yo me considero un pecador, Señor, el cual te seguirá fallando, Padre. Pero yo quiero correr al trono de la gracia para alcanzar misericordia delante de ti. Es el trono donde tenemos que ir. Es el lugar donde nosotros vamos a tener ese encuentro con Dios, ese encuentro personal con nuestro Padre. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Busca ese encuentro. Pídele al Señor: yo quiero tener ese encuentro contigo, Padre. Que tú me hagas ver mi realidad, que tú verdaderamente me hagas saber que tú eres mi único Dios verdadero, en el cual yo puedo confiar, en el cual yo puedo, Señor, poner mi confianza. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí.
Jesucristo dijo que Él nos llevaría a arrepentimiento de pecado. Déjate tocar por Él simplemente y dile: Padre, aquí está mi vida, dejándose tocar, para que tú vengas a mí y traigas a mí arrepentimiento de pecado, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por este pueblo y por los que se hayan conectado, Señor, y que hayan escuchado esta palabra, Señor, en este lugar, y donde cualquiera que esté escuchando, Señor, trae a sus vidas, Señor Padre Celestial, una bendición sobrenatural en ellos. Refléjate en cada uno de ellos, revélate en cada uno de ellos. Haz que cada uno de ellos te conozcan, Padre Celestial, y que empiecen a adorarte, que empiecen a experimentar, Señor Padre, esa adoración, el de honrarte, el de glorificarte, el de exaltarte solo a ti, porque tú eres nuestro Dios verdadero. Tú eres, Señor, ese Dios, Padre, en el cual podemos poner nuestra confianza, Señor, y podemos rendirnos delante de ti, diciéndote, Señor Padre, aquí estamos, tus hijos, adorándote, glorificándote y exaltándote solo a ti, mi Dios. Hoy, Señor, bendice nuestras vidas, Padre. Haz que cada uno de nosotros, Señor Padre Celestial, podamos, Señor, tener una vida, Señor, confiada y plena en ti. Y que esta vida, Señor, sea vida nueva, un nuevo comienzo. No comenzar, Señor Padre, en donde terminamos, sino al contrario, Señor, una vida nueva, una vida diferente, una vida en la cual, Señor, podamos nosotros, Señor Padre Celestial, caminar conforme a tu voluntad, Padre. Y hoy te bendigo, te doy las gracias, te glorifico a ti, Señor, porque eres grande y poderoso, Señor. Hoy queremos honrarte y adorarte, Señor, participando también en esta cena, Padre. Hoy bendecimos, Señor, este pan y este vino, Padre Celestial, en el cual queremos consagrarlo a ti, Señor. Y de esta manera, Señor, ofrendamos, Padre Celestial, nuestra vida a ti. Ofrendamos nuestra vida a ti, Padre, diciéndote: bendito Dios, que hoy confiaremos en ti, Señor. Nuestra confianza va a estar puesta en ti. Van a repartirte un pan y un vino, tómalos. Hoy queremos sellar esta tarde de esa manera, adorando al Señor, diciéndole: Padre, honramos tu nombre, honramos tu palabra, Señor. Y vamos a participar de ese pan y ese vino. Jesús, cuando le enseñó: haced esto en memoria de mí. En pocas palabras, adórenme mientras hagan esto. Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Ese cuerpo iba a ser molido, iba a ser triturado. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí. Por ti y por mí. Así que hoy en adoración, adorando al Señor, quiero que introduzcas ese pan en tu boca. Simboliza el cuerpo de Cristo, el cual fue entregado por todos nosotros, golpeado, vituperado, humillado, pero Él estuvo dispuesto a ser entregado por ti y por mí. Estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también tomó el vino y Él dijo: esto es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para perdón de pecados y para un nuevo pacto. Toma de ese vino. Esto simboliza salvación, simboliza vida eterna, simboliza que a partir de ahora hay un nuevo nacimiento en tu vida. Y cada que tú tomes este pan y este vino, tú tienes que recordar de dónde Dios te sacó. Tienes que recordar y volver a la cruz
y recordar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y decirle siempre: gracias, Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y poder brindarme salvación y vida eterna, porque si no hubiera sido por eso, no tendríamos salvación y esa vida eterna. Si estás ahí al lado con algún familiar o algo, por favor, quiero que la abraces y la bendigas. Si es tu hija, cualquiera que esté ahí, abrázalo, bendícelo. Deséale bendición en el nombre de Jesús. Dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy dile: yo te demuestro ese amor que Cristo demostró por cada uno de nosotros con este abrazo. Recibe el abrazo del Padre, dile. Recibe el abrazo del Padre. Recibe el abrazo del Padre. Ese abrazo es un abrazo espiritual que el Padre te da a ti y te dice: aquí estoy, hijo, y aquí estoy. No te sientas solo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que pase, yo te sostengo con mi diestra de poder. Por tanto, camina conmigo. Camina, sigue mis pasos. Camina tomado de mi mano, porque cosas maravillosas tengo para ti, dice el Señor. Cree en eso. Cosas maravillosas vienen a tu vida, porque sabes, tú a partir de este momento has decidido hacer la voluntad del Señor. Y hoy Él se honra y te honra a ti a partir de este momento. Padre, sellamos, Señor, esta palabra, Señor, dándote a ti las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada familia establecida en este lugar, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Y te pido, Señor Padre Celestial, que tú, Señor, los honres, Señor Padre Celestial. Y si de alguna manera te fallamos, Padre, perdónanos, Señor Padre, porque sabemos que todavía vivimos en este mundo, Señor, en este cuerpo corruptible, en este cuerpo mortal, Señor. Yo te doy las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que harás, Padre. Y hoy, Señor, te bendigo, te glorifico, te alabo. Y, Señor, que toda la honra, toda la gloria y toda alabanza sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vive y reina. Amén. Y a seguir caminando con Él, porque con Él las cosas van a ser mejores. Separados de Él no somos nada. Así que a seguir adelante. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.